Hola, ¿qué tal? Estamos en la ciudad portuaria de Cartagena y hemos venido a la Asamblea Regional de Murcia porque hoy viene el presidente de la comunidad, López Miras, y nos hemos reunido con la asociación AZMEI por el tema del Plan MOVE. Vamos a manifestarnos aquí para exigir que se pegue ya el Plan MOVE. En mi caso, llevo como unos casi 3 años ya para hacerlo. Pero hay gente que lleva con el Plan MOVE 2-4 años esperando y la verdad es que lo de Murcia es un poco vergüenza. Vamos a esperar que vengan mis compañeros y nos reunimos aquí. Empiezan a llegar los compañeros. Tenemos aquí políticos del grupo de la oposición que van a hacerle unas preguntas sobre qué pasa con las ayudas del Plan MOVE, por qué no se están pagando en Murcia, por qué en otras comunidades están llegando en poco tiempo, en 3 meses, 6 meses, un año como mucho, y aquí hay gente que lleva 3-4 años sin recibir la ayuda. La Asamblea Regional de Murcia en Cartagena con la asociación AZMEI. 16.000 ayudas al autoconsumo por instalación de fotovoltaicas en hogares están retenidas por el Gobierno regional, según la asociación, por un cambio de modelo energético independiente y sostenible. Aseguran que otras 5.000 subvenciones para la compra del coche eléctrico estarían también concedidas y sin pagar. Hoy se han manifestado en la puerta de la Asamblea al llevar Podemos una pregunta al presidente López Miras sobre la retención de más de 51 millones de euros por los dos conceptos. En el autoconsumo hay afectados que esperan estas ayudas hace más de 4 años. Familias que han solicitado 16.000 en autoconsumo y el resto en el plan MOVE, MOVE 1 y MOVE 2. De autoconsumo a la fecha de hoy no ha cobrado nadie. En el País Vasco, por ejemplo, entre 3 y 6 meses han cobrado las ayudas íntegramente, tanto las unas como las otras. Aquí hay compañeros, yo no es mi caso, pero hay compañeros que llevan más de 4 años. Esto lo que está echando para atrás es que a mucha gente que le interesa este tema, pues diga, si estos que ya han hecho la inversión no cobran, yo no voy a mover un dedo. Mire, en Madrid y en Galicia el porcentaje de resoluciones de concesiones es del 89%, País Vasco 87%, Andalucía 82%. Se le repito, nosotras el 23%. Lo que está ocurriendo con los fondos europeos y la gestión del Plan MOVE 3 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es algo impensable, ¿no? Es indecente. Es indecente que haya gente que tenga la ayuda pedida más de 3 años y que todavía no la haya recibido. Pero es más indecente que ese dinero ya lo haya recibido la comunidad autónoma. Estos fondos europeos tenían la finalidad de fomentar el consumo o la compra de vehículos eléctricos y placas fotovoltaicas. Pero en realidad para lo único que están sirviendo es para que López Miras se financie a interés cero. Mientras los afectados hace más de 3 años que no han cobrado esas ayudas y están pagando intereses por esos préstamos, López Miras no ha pagado prácticamente ni una sola de esas ayudas. Es indecente porque durante todo este tiempo López Miras ha estado jugando con la gente. Ha estado diciendo que hay no sé cuántas ayudas concedidas, que tenemos un problema con la financiación autonómica, pero la realidad no es esa. La realidad es que de las ayudas concedidas, ni un euro ha llegado a los bolsillos de los afectados. Y la realidad es que este dinero no tiene nada que ver con la financiación autonómica. Son unos fondos europeos que están viniendo a la región de Murcia y que López Miras sí tiene en su bolsillo. Me ha hablado usted, como siempre, de lo que ya han concedido. Esto no nos vale. Mire, mi pregunta era sobre las que han pagado. Yo quiero saber los porcentajes, es lo que le he preguntado. Porcentajes de ayudas pagadas. Los datos de las ayudas concedidas, presidente, eso ya los tenemos nosotros, solamente hay que mirar la página del Ministerio. A 5 de marzo de 2025, ustedes habían recibido, presidente, 27,3 millones de euros de los fondos europeos. Fondos europeos a través del IDAE para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y habían concedido 6,3 millones, el 23%. Ese 23%, señor López Miras, es el porcentaje más
bajo de todas las comunidades autónomas, de todas, siempre estamos a la cola, señor presidente, en esta comunidad. Así que si usted pensaba hoy, pues como ya ha hecho, echarle la culpa pues a la burocracia, al Gobierno de España, yo le aconsejo que vaya usted cambiando de estrategia, porque en ese caso la burocracia sería la misma para el resto de las comunidades autónomas y resulta que no. Mire, en Madrid y en Galicia el porcentaje de resoluciones de concesión es del 89%, País Vasco 87%, Andalucía 82%. Se le repito, nosotras el 23%. Pero si este porcentaje ya es bajo, el de personas que realmente han cobrado, de los que tienen esa ayuda concedida, todavía es menor de ese 23%. Mira, eso es precisamente lo que yo quiero saber. Presidente, ¿cuál es el porcentaje de personas que ya han cobrado? Y le pregunto lo mismo respecto a la adquisición de las placas solares para autoconsumo. ¿Qué porcentaje de personas son las que han cobrado? Mire, señor López Miras, ¿a qué viene tantísima opacidad por parte de su Gobierno? Y yo me temo que tengo una respuesta, por si hay algo que siempre se cumple con el Partido Popular, es el dicho piensa mal y acertarás. Mire, entre las ayudas al vehículo eléctrico y las ayudas al autoconsumo, ustedes han recibido 80 millones de euros, pero apenas han pagado una pequeñísima parte. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, señor López Miras, su Gobierno se está financiando a coste cero, a costa de los beneficiarios de estas ayudas. Esos 80 millones europeos se han convertido en un préstamo gratis. Gracias, señoría. Señorías, les llamo al orden. Señora Marín, usted pregunta pero no escucha. Bueno, lo mínimo un poco de rigor en estas sesiones de control al Gobierno. Yo no le he hablado de ningún porcentaje de concesión de las ayudas. Alguien le ha preparado la respuesta y usted simplemente la ha leído, ¿no? Y lo mínimo en un debate es escuchar a quien le está interpelando, ¿no? Mire, lo que yo he tratado de explicarle es que el Gobierno de España, el que ustedes apoyan, el que ustedes apoyaron, ha creado un auténtico infierno burocrático y unas ayudas que tenían que servir como revulsivo es una auténtica pesadilla, sobre todo para aquellos que tienen derecho a esas ayudas. Señora Marín, guarde silencio. Lo que le he intentado decir es que el Gobierno que ustedes apoyaron ha montado un auténtico laberinto burocrático. Un sistema farragoso, lleno de trabas, con un sinfín de informes técnicos, memorias justificativas y otros trámites que lo único que hacen, es ralentizar los procesos y frustrar a aquellos que tienen derecho a esas ayudas, también a los que las están gestionando. Le he dicho también que hay gobiernos autonómicos de distinto signo político, como el de Asturias o como el de Castilla-La Mancha, que también han denunciado esto y han dicho que el principal obstáculo que se están encontrando para la ejecución de los fondos es la excesiva burocrática. Gobiernos que no son del Partido Popular y que incluso la industria del automóvil ha alertado públicamente de esto. Esto es lo que yo le he dicho, no le he hablado de porcentajes de concesión para que usted me haya dado esa respuesta. Y le he dicho que estamos haciendo lo imposible, que estamos activando todos los recursos necesarios, todos los que tenemos en la consejería para poder agilizar al máximo los trámites. No le he hablado de porcentajes, le podría hablar de porcentajes, de un porcentaje del 86% en cuanto a la ejecución del programa de autoconsumo o del 76% del Móvil 2, los 55 millones de euros destinados. No se lo he dicho, también se lo voy a decir ahora. Mañana mismo el Consejo de Gobierno de la región de Murcia va a aprobar una modificación de límites por valor de 19 millones de euros para finalizar la concesión de ayudas del plan MOVES 3. A partir de mañana, el Consejo de Gobierno. Y en total van a ser 74 millones de euros concedidos en ayudas para fomentar la eficiencia energética. Y vamos a destinar absolutamente todos los recursos que tengamos, todo, para que la concesión y el pago de las ayudas sea lo más inmediato, porque esas ayudas son necesarias para los que tienen derecho a ellas. Y desde el Gobierno de la Región de Murcia, de la Administración, vamos a hacer lo imposible, vamos a activar todos los recursos para ponerlo en marcha, todos. Y yo espero que el Gobierno de España, cuando tenga que aprobar ayudas tan importantes como estas, que tengan que gestionarlas las comunidades autónomas, lo mínimo es que pregunten, que hagan partícipes a las comunidades autónomas, que podamos colaborar juntos y que nos escuchen. Porque si tenemos que gestionar las ayudas nosotros, lo normal es que se cuente con nosotros a la hora de poner los requisitos necesarios para justificar y para conceder esas ayudas y para tramitarlas. Muchas gracias, señora presidenta. Esta es la mejor.
Esta es muy buena. Dinero, ¿dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está nuestro dinero? Vaya, López Miras, vaya. Tienen retenidos desde hace años más de 81 millones de euros que les mandó el Gobierno de España para incentivar la instalación de placas solares y la adquisición de coches eléctricos. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿En qué se lo están gastando? En noviembre les dijo a miles de familias que iban a cobrar ya. Han pasado 5 meses y siguen sin cobrar esas ayudas. 4 años para gestionar estas ayudas. Es un disparate, consejero. Los beneficiarios están hartos de esperar, hartos de falsas promesas, hartos de mentiras. Hoy han venido a esta Asamblea Regional buscando respuestas de su gobierno moroso. Ahí los tiene. Consejero, pague ya. El dinero lo tiene. Si no paga es porque tienen otras prioridades y están utilizando ese dinero para tapar otros pufos. Esta historia continuará.